Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Continuamos en esta mañana nuestro estudio expositivo de Apocalipsis con nuestro eslogan, nuestro hilo hermenéutico, nuestra médula histórica, teológica, Jesucristo, Cordero Vencedor. Es nuestro polo a tierra, nuestro hilo de guía, nuestro piso hermenéutico, histórico y pastoral. Apocalipsis capítulo 13 nos describe dos bestias enormes, monumentales, terroríficas, enigmáticas, que muchos de nosotros los creyentes no hemos logrado descifrar en qué consisten. La mayoría de los creyentes han tenido fijaciones con relación a estas bestias. Entonces, aquí en Occidente la mayoría han pensado que la bestia tiene que ver con el sistema papal o el sistema de la Iglesia Católica Romana. Entonces la mayoría hacen esas fijaciones porque piensan que es como lo más monstruoso o lo más bestial o lo más enorme que se presenta. Nosotros hemos presentado serias diferencias a ese pensamiento y hemos dicho que no podemos tener ese tipo de fijaciones por varias razones. Primero, porque el mundo no es solamente Occidente y la Iglesia Católica Romana se ha desarrollado grandemente en Occidente, especialmente en América Latina. Entonces no podemos tener esas fijaciones porque estos sistemas o estas bestias o estas realidades no pertenecen ni al mundo griego, ni al mundo occidental, ni al mundo latino, sino que pertenecen a todo el mundo. Y son realidades universales, no simplemente temporales o efímeras o pasajeras en la historia. Y también porque no obedecen a un periodo específico de la historia, sino obedecen a toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando nosotros hacemos estudio bíblico tenemos que ir un poco más allá del momento histórico y tenemos que ir un poco más allá del momento en el que se dio el texto bíblico porque tenemos que analizar en conjunto todo el texto bíblico y toda la historia de la redención. Y la historia de la redención no se reduce a Juan Bautista, no se reduce a Juan el Apóstol, no se reduce a Patmos, no se reduce al primer siglo. La historia de la redención es eterna, se determina en la eternidad, pero se manifiesta históricamente desde Génesis capítulo 1 y se cierra cuando venga la consumación de la historia, que aún no ha venido y la estamos aguardando. ¿Me hago entender? La historia de la redención tiene por lo menos un intervalo o un segmento de 6.000 años, no de 5 años, ni de 30, ni de un siglo, ¿sí? Ni de un periodo de la historia contemporánea, sino que hasta lo que va corrido son 6.000 años de historia. Entonces, siempre que hacemos análisis o conclusiones, tenemos que mirar si eso que concluimos encaja dentro de toda la historia, es decir, dentro de los 6.000 años. De lo contrario, estaríamos equivocados en nuestras apreciaciones o en nuestras conclusiones. El versículo que nos ocupa hoy, el 11 del 13, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Como si fuera poco la primera bestia, tenemos una segunda. Y una segunda que Juan B. la puede describir y nos da características de ella. Y dice: después vi otra bestia. Para muchos ese después, que es un adverbio de tiempo o un adverbio de circunstancia, un adverbio de relación, significa primero hubo una bestia, operó esa bestia y después entró en acción otra bestia. Es decir, la bestia 1 no se conoció con la bestia 2, o la bestia 1 y la 2 no operaron en el mismo territorio o en la misma época o bajo las mismas circunstancias. Ese es el primer error que tenemos que anunciar o advertir frente a lo que se nos describe aquí. Cuando Juan dice después vi otra bestia, no está diciendo que ya la una entró en decadencia o pasó de moda o ya cumplió su propósito y ahora surge una nueva. Lo que nos está diciendo claramente aquí es que hay una relación directa entre la primera y la segunda bestia y que la primera y la segunda bestia operan simultáneamente en la historia, se manifiestan constantemente y cumplen u ocupan el mismo territorio o el mismo periodo o la misma geografía. Tenemos que entender eso para no cometer los errores que muchos han cometido y nosotros rogamos a Dios que nos guarde de caer en error en nuestras interpretaciones y conclusiones. Después vi otra, pero no después de que la primera pasó, sino simultáneamente.
O básicamente pudiéramos decir, entonces vi, o además vi, ¿sí? O también vi, que serían adverbios que pudieran reemplazar este después vi. ¿Sí me hago entender? Adverbios que nos sirven para decir enseguida vi, o también vi, o además vi. Cuando se está narrando una visión, pues no se puede decir todo el tiempo, ¿sí? Uno tiene que decir vi esto y también vi, o además vi, o luego vi, y es lo que Juan está diciéndonos para que nosotros podamos comprender. Pero evidentemente hay un orden lógico, y el orden lógico es primero la bestia escarlata, ¿cierto? Con 10 cuernos, 7 cabezas y 10 diademas, y luego él ve una segunda bestia, que es menos extraordinaria o rimbombante o menos espectacular en su descripción, pero no menos peligrosa que la primera. El hecho de que sea más tranquila la descripción o menos terrorífica o menos enigmática que la primera no la hace más pacífica o más tranquila o menos peligrosa. Y eso es importante que lo notemos. Las dos bestias operan en el mismo periodo histórico. Primera conclusión. Las dos bestias obedecen al dragón que sale del abismo, es decir, cumplen órdenes del dragón y están en la misma jurisdicción de maldad. Y las dos bestias son antagónicas al plan de Dios, a la iglesia y a los creyentes. Las dos bestias. No es que esta bestia esté en un término medio y es más benéfica para la iglesia. Claramente se le da el título o el sustantivo de bestia, y solamente cuando aparece ese término, que no es una metáfora, sino que es una descripción real, literal, nosotros nos sorprendemos, porque estamos ante una bestia, y una bestia nos da terror, ¿sí? Aquí dice que esta bestia va a ser descrita más adelante como similar o que se asemeja a un cordero, sin embargo es una gran bestia. ¿Qué bestia se estará describiendo? Nosotros ya vimos que la primera bestia tiene semejanza de leopardo o apariencia de leopardo, tiene pies de oso y tiene voz o aullido o estruendo de león. Es terrorífica, es una mezcla, es un camaleón, ¿sí? Es una bestia que se disfraza o se camufla o que tiene trastorno de múltiple personalidad para efectos médicos. Pero realmente es una bestia supremamente peligrosa, ¿sí? Que se mimetiza. Ahora esta bestia se mimetiza menos, ¿sí? No es múltiple personalidad, pero sí tiene un trastorno de personalidad, ¿sí? De disfuncionalidad, de carácter, de apariencia, de semejanza, cómo va a irrumpir. Y ya sabemos claramente que es una bestia maligna o malévola, porque todo lo que es malévolo se camufla, se altera, se tergiversa, ¿sí? Se disfraza, se caricaturiza. Todo lo que es verdadero está a la luz del día. No tiene por qué aparentar, porque es diáfano, es libre, es tranquilo, es genuino, es original. Esta bestia algunos la catalogan en términos de animal como un bisonte, que es el animal típico de los Estados Unidos de Norteamérica, el animal nacional, ¿sí? Que aparece en muchos de los símbolos de la cultura americana o norteamericana, es el bisonte. El bisonte es un mamífero, pero es un mamífero enorme, es el más grande de los mamíferos, y es un animal que tiene buena vida o larga vida, puede vivir hasta 30 años, y tiene unas características interesantes. Primero, es un animal grande y fuerte, ¿sí? Es un animal poderoso, es un animal que tiene 2 cuernos, similar a un cordero adulto o a un ovejo adulto, ¿sí? Pero tiene más características este bisonte. El bisonte es un animal que de niño o de infante o de tierno es un animal pacífico o tranquilo, pero a medida que va envejeciendo se va volviendo irritable, como nos pasa a nosotros los seres humanos, que a medida que llegamos a los 30 nos volvemos de mal humor, ¿sí? Y se va volviendo irritable, y se va volviendo hosco y se va volviendo agresivo. Esto es interesante, porque no siempre este animal es tranquilo.
no siempre es pacífico. A medida que va envejeciendo, se va volviendo agresivo. Y esta puede ser una descripción que asemeje lo que está diciendo acá de esta bestia, que es una bestia que surge de la tierra y no del abismo o no del mar. Entonces es interesante eso, pero claramente lo que queremos decir es que esta bestia no es un cordero, primero. Segundo, no es un animal. Puede relacionarse con un animal o puede describirse con un animal, pero no es un animal, no está describiendo un animal. Tercero, no describe una persona. Ya hemos dicho que no podemos tener fijaciones. Ese es un error en el estudio teológico, tener fijaciones. Decir, no, es que la bestia es Nerón, o la bestia es Tito, o la bestia es el Papa, o la bestia es un presidente. ¿Sí? Eso es un peligro. Muchos tienen fijaciones, la mayoría de los evangélicos tienen fijaciones en el estudio bíblico, y ese pues obviamente es una desviación y es un mecanismo de defensa para no afrontar la realidad. Nosotros tenemos que ser claros y contundentes. Aquí no podemos tener fijaciones. Aquí la bestia no es un personaje, la bestia es un sistema. Y por ser un sistema no obedece a un periodo histórico, sino es un sistema que ocupa toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un sistema, pero vamos a entrar en materia. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Entonces hemos dicho que esta primera bestia está a la par de la segunda bestia, o está junto a la otra bestia, y ese es el título de nuestra predicación esta mañana, junto a la otra. Es decir, como si fuera poco, hay una segunda, y doña segunda nos va a revelar lo de la primera, solo que se va a presentar con apariencia de más piedad o de más nobleza, pero realmente cumple el mismo fin o el mismo propósito, pero cuando se presenta con un carácter un poco más noble o más tierno o más apacible, se constituye en más peligro para nosotros. La otra casi siempre es más peligrosa que la primera, ¿sí? Y ustedes saben de qué estoy hablando. Junto a la otra. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Y pongámonos en la claridad del texto bíblico. Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra se refiere a todo el sistema solar, a todo el sistema donde nosotros vivimos, donde hay vida, la atmósfera y toda la realidad de la creación. Pero luego dice Dios, acercándonos un poco más el lente, nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo primero que hizo fue separar las aguas de la tierra, y a las aguas llamó mares, y a los secos llamó tierra. Ahí está hablando ya no del universo entero, sino de la tierra donde nosotros vivimos, o de este planeta donde nosotros vivimos, que gran parte de este planeta está compuesto de agua y otra parte está compuesta de tierra firme o tierra seca. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Recordemos que en el capítulo 9, en el capítulo 10, dice la Biblia en Apocalipsis que hubo un ángel que descendió, y ese ángel que descendió del cielo puso un pie en el mar y otro pie en la tierra, ¿recuerdan? Y luego manifestó un edicto extraordinario. Ese ángel fuerte y poderoso que descendió del cielo y se posó sobre este planeta, ¿quién es? ¿Quién dijimos que es? Jesucristo. No es un ángel, no es un mensajero, no es un arcángel, no es un ser creado, no, es Dios creador y sustentador. Es Jesucristo enviado del cielo, pero lo llamativo de ese pasaje en el capítulo 10 es que puso un pie en el mar y puso un pie en la tierra. Interesante. Es decir, Dios tiene dominio sobre toda su creación, sea tierra firme o sean aguas, Él tiene dominio. Y luego llegamos al capítulo 3. En el capítulo 13 hay dos bestias. ¿De dónde surge o sube la primera bestia? Del mar. La primera bestia surge o sube o emerge del mar. Es una bestia, es un animal terrorífico a través de la simbología, pero surge del mar. Es decir, no se está quieta, no tiene estabilidad, no tiene firmeza, pero es profunda, es amplia, es grande, es enigmática, y ya dijimos qué significa. ¿Qué significa esa primera bestia? Sistemas políticos, sistemas de ideas, sistemas judiciales, sistemas perversos de leyes contra Dios, que representan imperios, reyes, gobernantes, presidentes y todo el liderazgo mundial y organismos mundiales,
que no solamente es contemporáneo, sino todos los sistemas jurídicos o civiles históricos desde el comienzo de la historia de la humanidad. Hasta ahí estamos de acuerdo. Es una bestia terrorífica, que holla, que pisotea, es una bestia destructiva porque es una bestia que tiene mucha autoridad civil y mucha autoridad militar y mucha autoridad de leyes, de normas. Es una bestia terrorífica. Alcanza todas las lenguas, tribus, pueblos y naciones. Y es una bestia que oye y destruye. Es criminal, es de color escarlata. Es decir, le encanta la sangre, le encanta matar, le encanta oprimir. Y esa es la primera bestia. La segunda bestia, vi otra bestia, otra, no la misma, aunque esta tiene trastorno de personalidad, no es la misma, es otra, claramente distinta, que subía de la tierra. El lugar es distinto, primera del mar, segunda de la tierra. Primera es escarlata, esta no se nos dice el color. La primera tenía 10 cuernos, esta tiene 2 cuernos. La primera emerge de la profundidad del mar, que indica toda la maldad y lo más contaminante y sucio y lo peligroso e inestable de la vida, y esta surge de la tierra, es decir, es más estable, ¿sí?, de tierra firme, más relacionada con el hombre, de más identidad con el hombre y cercana a la realidad que nosotros vivimos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Esto es supremamente novedoso, porque es mucho más fácil ver que emerge o que sube del agua una bestia, o que surge o que flota, pero de la tierra ¿cómo puede subir o emerger o salir una bestia? Esto ya nos pone a pensar, porque no dice que había un animal o una bestia en la tierra, no, dice subía. ¿Y cómo se sube? ¿De dónde se sube de la tierra? Es casi como que brota, ¿cierto? O como que surge o emerge o nace de la tierra, o como si la tierra se abriera y saliera ese animal ante los ojos de Juan, que es un animal bastante peligroso, pero novedoso. Entonces, la identidad de esta bestia es la tierra. Ella está directamente relacionada con la tierra, es terrenal, ¿sí? Es terrenal, no es celestial. No viene del abismo, del mar, sino viene de la tierra. Y esto ya nos da un punto de partida para nosotros entender. No es una persona, es una bestia. No es un animal, porque los animales no suben de la tierra. Los animales fueron creados para estar en la tierra, pero no suben. Usted no puede estar aquí y mirar y que se abre la tierra y sale un animal enorme. Si eso fuera, eso sería ciencia ficción. Saldríamos sorprendidos. Y menos ese tipo de animal que se describe acá, que es un animal grande, un animal que asusta y que es bestial o descomunal. No surge así los animales. Entonces, si dice que sale o surge una bestia de la tierra, no está hablando de un animal. Está hablando de un sistema. Está hablando de una realidad, de un sistema. Así como hablamos aquí de un sistema político, ideológico, civil, aquí nos está describiendo otro sistema. Ya por supuesto no puede ser civil ni político, porque ya lo describimos, está descrito en la primera bestia, sino es otra, distinta, otra que no es la misma, pero que se relaciona de manera directa porque surge o sube de aquí mismo, de donde está el hombre. Las dos suben, es decir, las dos son de abajo, y esto es importante. La primera se describe con un reptil, ¿sí?, que se arrastra, que es muy peligroso, pero esta se describe con un animal que sube o surge de la tierra. Muy bien, lo primero que nos va a describir la Biblia de esta bestia es lo novedoso de esta bestia. Es muy novedoso que de la tierra suba una gran bestia. Eso es novedoso. Yo nunca lo he visto. No sé si ustedes han visto. Pues yo nunca he visto, y que yo sepa nadie ha visto, que la tierra se abra y que suba un animal. Esto es una visión, pero esta visión es verdad. No se interpreta literalmente, pero hay patrones que nos muestran que es una realidad. No es una comparación. No dice después vi como otra bestia o semejante a otra bestia. No, es claramente una bestia. Es un sistema bestial. ¿Qué sistema representa esta segunda bestia?
Es una buena pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué sistema representa esta bestia que sube de la tierra? Y la segunda parte dice, y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero. Ahí ya se aproxima la descripción para decirnos qué es lo que está hablando. La primera bestia tiene 10 cuernos, es decir, tiene un poder descomunal, tiene una autoridad que aterra, tiene un alcance, tiene muchas coronas, tiene muchos tronos, tiene muchos puntos de atención en el mundo entero. ¿Sí? Es una bestia terriblemente poderosa a la vista de Juan. Esta bestia es mucho más simple, por decirlo de alguna manera en su descripción, es mucho más sencilla y nos describe su apariencia. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. 2 cuernos. ¿Ustedes conocen los cuernos? No los cuervos, los cuernos de los corderos. Los corderos no tienen cuernos. Si los conocen, no tienen cuernos. Los que tienen cuernos son los ovejos adultos, los machos adultos, pero los corderos, es decir, los animales tiernos, no tienen cuernos. La Biblia dice acá, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Es decir, no es un cordero, porque si estamos hablando de cordero, estamos hablando de un animal tierno. ¿Sí? De la especie ovejuna u ovino, pero tierno, no adulto. Y por ser tierno no tiene cuernos, no ha desarrollado los cuernos, pero aquí dice que tiene cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Primero, los corderos no tienen cuernos, cuando están tiernos. Segundo, dice que tenía 2 cuernos semejantes, es decir, no es, se las pica, ¿sí? Da a entender o quiere dar la apariencia de algo que no es. Es decir, quiere vender la idea, quiere dar la impresión, quiere presumir de algo que no es. Y ahí ya claramente hay un engaño. Su apariencia es engañosa, es una sutileza en la forma como él se presenta para dar la apariencia. Y aunque se vista de seda, no puede cambiar su apariencia, ¿sí? Aunque se disfrace, no puede cambiar lo que él es. Entonces tenemos que ir depurando nuestro entendimiento sobre el texto. Primero, no es un cordero. ¿Estamos de acuerdo? No es un cordero. Tiene semejanza. ¿Y cómo se quiere asemejar? A través de 2 cuernos, pero el cordero no tiene cuernos. Es decir, él quiere mostrar un animal que no es para generar toda una confusión. ¿Y cuál sería la confusión? Si dijera que es semejante a un leopardo, no hay confusión. Para nosotros no hay confusión. Si dijera semejante a un búfalo, no hay confusión. Si dijera tiene 2 cuernos semejante a un toro, no hay confusión. ¿Cuál es la confusión que él quiere generar? Cuando dice semejante a un cordero. Porque cuando él se quiere semejar o simular un cordero, ahí sí tiene una intención clarísima de engaño y de confusión. ¿Por qué? Porque recuerden que toda la teología bíblica y toda la teología del pacto y todo el sistema sacrificial y toda la doctrina redentiva descansa en el cumplimiento perfecto de Jesucristo como Cordero de Dios. Es decir, el animal por excelencia que tipifica la obra de la redención y la justicia satisfecha, el animal por excelencia con el cual se puede simbolizar a Cristo es el cordero, no es el águila, no es el león, no es un becerro, no es ningún otro animal, no es un caballo. El animal por excelencia que desde Génesis hasta Apocalipsis recuerda la justicia y recuerda a Cristo como mediador y como sustituto es el cordero. Pues recuerden que no es el ovejo, es el cordero. Es decir, no es un animal adulto, no es un macho adulto, sino que es un macho tierno de 1 año. Es un cordero, es joven. Y por ser joven es inocente, es tierno y es puro. Miren la sutileza del texto porque dice,
tiene 2 cuernos, es decir, es adulto. Es una bestia adulta, ¿sí? Es decir, no sirve para la simulación que él quiere, pero aunque es adulto, aunque es un viejo, ¿sí? Aunque es un viejo de color, aparenta ser cordero. Eso es todo un trastorno, diría un médico, un psiquiatra, ¿sí? Eso es toda una confusión, porque es un viejo que se quiere ver joven, ¿sí? Es un viejo que no acepta que es viejo y quiere mostrarse como joven y como tierno y como inocente cuando no lo es. Si ya le salieron cuernos, ya es un viejo, ¿sí? Si ya le salieron cuernos, ya es agresivo, violento y resabiado. Y perdónenme las expresiones coloquiales. Por eso es una bestia. Pero aunque tiene cuernos y es viejo, es un adulto, es un agresivo y violento animal, es una bestia, aparece queriendo dar la impresión de que es un tierno animal, es un tierno corderito y es un animal inocente. ¿Se dan cuenta del engaño? ¿Está hablando de una persona? No, está hablando de un sistema, pero de un sistema resabiado, viejo y peligroso, que da la apariencia de ser dócil, de ser pacífico, de ser noble y de ser benéfico para sus seguidores y de esa manera causar un efecto, engañar. El propósito claramente aquí de esta bestia es engañar. Y tenía 2 cuernos, no dice que parecía que tenía. Esto es claro, él tenía 2 cuernos. ¿Quiénes tienen 2 cuernos? Los toros, los búfalos, los bisontes. Hay otros animales que tienen 2 cuernos, pero en este caso dice que tenía 2 cuernos, ahí no hay metáfora. Claramente representa una bestia con 2 cuernos, pero 2 cuernos semejantes, ahí está la metáfora, ahí está el símil, ahí está la sutileza del engaño, semejantes a los de un cordero. ¿Es un cordero? No. ¿Es un ovejo viejo? No. No es de esa clase ovejuna. No es de la clase ovejuna que se podía usar para la Pascua, que se podía usar para las fiestas hebreas y que era muy útil para la economía hebrea y que lo cultivaban los hebreos. No era un animal de cultivo, ¿sí? No era de esos animales que los hebreos tenían en sus corrales. Ellos tenían chivas, tenían ovejas, tenían becerros y los cultivaban para su consumo y para su utilidad, para sus negocios. No era de la ganadería hebrea. No es un ovejo viejo que ya le salieron cachos. No, es una bestia, es un animal enorme, pero es un animal terrible que tiene una apariencia de lo que no es. Y aquí ya tenemos que entrar en algo interesante. Aquí no dice que tiene un antifaz este animal, ¿sí? Es claramente un engaño lo que se nos está describiendo. Es un sistema engañoso, es un sistema confuso, pero es un sistema que tiene apariencia de cordero. Y yo me pregunto, ¿por qué apariencia de cordero? ¿Por qué no se parece a otro animal? Luciría mejor a otro animal, ¿sí? Como un león, por ejemplo, un tigre, ¿sí? O qué tal un animal más poderoso como un caballo, imponente, ¿sí? Que venda más imagen. Pues realmente él quiere vender una imagen de tranquilidad, de nobleza, una imagen mesiánica, una imagen asequible. Es decir, si usted salió corriendo ante la primera, ante esta segunda usted se acerca y tiene toda la cercanía y la empatía porque es una bestia empática, cercana, noble. El cordero es un animal noble. Es un animal tranquilo, es un animal que no es agresivo. Pudiéramos tenerlo fácilmente cerca en la casa o que los niños jugaran con un corderito. Es un animal tranquilo, es un animal que no es violento, que no es agresivo, que no es depredador, que no es terrorífico, que no es engañoso. El cordero es un animal muy interesante. Por eso la Biblia muestra que Jesucristo se identifica con este animal manso y tierno y dócil. ¿Por qué esta bestia se quiere parecer a un cordero?
Y aquí ya hay un antagonismo en la descripción. Es una bestia que quiere parecer cordero. Interesante, ¿cierto? Porque si es bestia no puede ser cordero, porque el cordero no es una bestia. El cordero, además de ser un símbolo cristiano y un símbolo judicial en la redención, es un animal de consumo, es un animal cercano al hombre que el hombre puede cultivar y puede comer, y para los hebreos pues era muy útil porque había pues por sus fiestas, pero también porque era una de las carnes más apreciadas entre los hebreos. Y además es una carne muy saludable, no como las carnes que nosotros consumimos acá en Occidente. La carne de cordero es muy saludable, es muy benéfica y muy nutritiva. Entonces miren lo interesante, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Tenía 2 cuernos? Sí. ¿Era cordero? No. Tenía 2 cuernos, por supuesto, pero es una bestia. ¿Por qué 2 cuernos y por qué cordero? ¿Por qué no serpiente? La serpiente es símbolo de engaño en la Biblia, es símbolo de confusión. ¿Por qué no leopardo? El leopardo es símbolo de mimetización, de disfraz, de adaptación. ¿Por qué cordero? Porque quiere engañar. Ahí está la finalidad de la metáfora. La Biblia nos dice claramente que esta es una bestia, pero que da la apariencia de un animal noble y pacífico. Ahí está el propósito del texto, y el propósito es sacar a la luz el disfraz de esta bestia. Esta bestia se está disfrazando, no se confíen. No se confíen del que se presenta dócil y tranquilo y con palabras afables y que da una apariencia de piedad y de nobleza. No se confíen. Lo más probable es que sea una bestia. Es lo más probable. Aquel que se presenta con, la Biblia lo describe por ejemplo en Proverbios, hablando de una mujer adúltera, dice que es una mujer suave, atractiva, seductora, pero que luego termina destruyendo. Aquí está diciendo que esta es una bestia que tiene una apariencia de cordero. Todavía no sabemos qué es. Sin embargo, no es un animal, no es una persona, es un sistema, pero es un sistema que tiene bastante cercanía en su descripción con el sistema bíblico o el sistema evangélico o el sistema cristiano, que cree en toda la simbología y en todo lo que significa el cordero para la fe nuestra. La Biblia dice, y solo hay un texto en la Biblia y un ejemplo en la Biblia donde relaciona a Cristo como el Cordero de Dios. La Biblia no dice que nosotros somos corderos, pero dice que Jesucristo es el Cordero de Dios, ¿sí? No se disfraza, es el Cordero de Dios. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando la Biblia usa cordero, recuerden que estamos hablando de un animal tierno, porque dice que tenía que ser de 1 año. La Biblia describe a Jesús como cordero. Entonces ya estamos teniendo pistas de que ese sistema tiene una apariencia religiosa, o tiene una apariencia mesiánica, o tiene una apariencia litúrgica, o tiene una apariencia de fe, pero es engañoso. El primera bestia es una bestia política, que son los que nos gobiernan, los que están en autoridad, en poder a nivel civil, a nivel militar. Pero esta segunda bestia no está en autoridad, no tiene 10 cuernos, no tiene los tentáculos de poder y de autoridad civil o normativo. Ella se presenta mucho más afín a lo que creen o a lo que piensan o a lo que promovemos los cristianos. ¿Qué creemos los cristianos? Jesucristo, Cordero vencedor. Pero esta bestia se parece a un cordero. ¿Sí me hago entender? Es decir, este es un sistema mucho más sesgado o inclinado hacia la fe, o hacia el evangelio, o hacia la religión. Dice la Biblia, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos, ¿qué dice? De ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí hay toda una descripción de esa bestia.
Es una bestia que tiene apariencia de oveja, pero su carácter es un lobo rapaz. Y luego Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ovejas, corderos, rebaño. ¿Y quién es el que viene a atacar el rebaño? O los corderos de Dios o las ovejas de Dios. ¿Quiénes son? Los que tienen apariencia de oveja o de cordero, pero son lobos rapaces. Esta bestia está describiendo un sistema. Muchos dicen que esta bestia es el sistema papal de la Iglesia Católica Romana, que se desarrolló en la época medieval y que tuvo su mayor desarrollo poderoso y de unificación después del Concilio de Trento en el siglo XVI, siglo XVI-XVII, donde se unificó todo el mundo occidental con la religión católica romana y el sistema papal se unificó y gobernó como autoridad máxima en el mundo. Muchos dicen que esa es la bestia, nosotros diferimos de eso. ¿Por qué? Porque ese pertenece solo a un periodo y solo a una región del mundo. Y esa sería solamente la muestra de un engaño de un tipo de religión. Pues yo les pregunto, ¿cuántas religiones falsas hay en el mundo? ¿Hay solo una o solo dos? La religión falsa, por ejemplo, en cuanto a la falsa doctrina de la Iglesia Católica Romana, ¿la hace ser la más poderosa en el mundo? No, recuerden que están los musulmanes, que son más poderosos, el budismo, religiones orientales son más poderosas en cuanto a fieles y en cuanto a alcance y en cuanto a dominio. Entonces el poder de la falsedad en los sistemas religiosos no es, a nosotros pensamos que el más fuerte es el de la iglesia tradicional, pero no lo es. No lo es ni en el mundo, ni en número de seguidores, ni históricamente. Hay otros sistemas muy poderosos. Juan está en el oriente escribiendo, no en occidente. En el oriente no existía en ese momento la Iglesia Católica Romana, no existían los musulmanes como religión. ¿Qué sistema religioso él está dando a conocer? Perverso y confuso, que no es civil, sino religioso o de fe. No era la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Muchos dicen, esta bestia son los Estados Unidos de Norteamérica, que surgen en 1780. Y esta bestia es claramente el sistema de una nación joven en un mundo nuevo, en un mundo desconocido y que surge y que se vuelve poderosa y que abarca todas las naciones y que tiene mucho poder sobre el mundo entero. Pero esta bestia no es un sistema civil, es un sistema religioso. Dice la Biblia en 2 Corintios 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Alguno de ustedes hoy vino disfrazado? No necesitamos venir disfrazados. ¿Por qué no necesitamos disfraz? Porque no estamos ocultando nada. Porque no tenemos nada que ocultar. La fe que tenemos es verdadera y es genuina. Nosotros creemos que somos pecadores y no lo ocultamos. Nosotros creemos que aún siendo pecadores Cristo perdonó nuestros pecados y no lo ocultamos. Todo lo que hacemos lo podemos hacer con tranquilidad y no lo ocultamos, por eso no nos disfrazamos. ¿Quiénes son los que tienen que disfrazarse? Los que tienen algo que ocultar. Los que están solapados, dando la apariencia de algo que no son y tienen que ocultar. Entonces esta primera bestia es novedosa. ¿Cuál es la identidad de esta bestia? La tierra. ¿Sí? Esta segunda bestia, además de su identidad terrenal, nos muestra su apariencia. La apariencia es de un disfraz que se pone, porque no es lo que aparenta ser. Pero algo interesante que nos va a decir el texto, que es muy importante, dice, pero hablaba como dragón. Todo iba bien hasta que habló. Quédese callado y nadie la descubre. Pero es que esta bestia no puede quedarse callada.
¿Sí? Iba bien hasta que habló, porque cuando habló se delató. Y miren que esto es interesante, porque hay muchas formas de ocultar cosas que solo salen a la luz cuando se habla. Hoy en día, con todos estos sistemas de transformación, puede hacerse y lograrse estéticamente y visualmente y visiblemente muchos avances, tanto que se puede confundir, tantos avances que uno puede decir, ¡wow! El problema es cuando habla, porque cuando esta bestia habla, sale el dragón que lleva adentro. No puede ocultar. Los cuernos eran simplemente una apariencia, porque cuando habla, dice, hablaba como dragón. Ahora es interesante, porque aquí nos va a decir algo como un escenario, ¿sí? Imaginémonos como un escenario donde está todo el auditorio esperando una intervención de alguien. Y todo el mundo está ovacionando a quien va a intervenir o ese conferencista, esperando con ansia escucharlo. Porque todo lo que se ha hablado de ese personaje o de ese ser es importante. Y toda la imagen, la apariencia que da, vende, ¿sí? Y logra arrasar con la gente y la gente está expectante para ver qué dice. Pero cuando se para al frente este ser o esta bestia o este disfrazado y comienza a hablar, toma el micrófono y habla, todo se cae al piso. Porque todo su engaño sale a la luz. Y no puede mantener lo que su apariencia intentó mantener o mostrar, porque claramente nos dice lo que es. Hablaba como dragón. Y esto es importante, porque estamos ante tres realidades en el texto que tenemos que irlas uniendo. Primero, una bestia. Luego, cordero, pero habla como dragón. Qué interesante eso, ¿cierto? Es una bestia que aparenta ser cordero, pero habla como dragón. ¿Al fin qué es? Miren lo interesante, con todos esos trastornos de personalidad y todas esas confusiones de identidad, termina siendo lo que no es y negando lo que es. Termina dando la apariencia de algo que es y quiere ser reconocido o reconocida por algo que es o presume, pero realmente no lo es. El problema es cuando habla. Hay cosas que se pueden transformar y se pueden modificar estéticamente o visiblemente, pero hay cosas que no se pueden modificar y lo que no se puede modificar es la esencia. La esencia. ¿Cuál es la esencia de ese animal o de ese sistema o de esa bestia representada aquí? La esencia no es cordero, la esencia es dragón. Y vuelve el texto y nos pone en el punto de partida y es el dragón engañador. Génesis 3, ¿quién fue el que engañó a Eva? Una serpiente que es la serpiente antigua o el dragón antiguo. Esta primera bestia dice que era una bestia descomunal con apariencia de leopardo, que era una apariencia muy atractiva, muy sugerente, luego con pies de oso, de imponencia, un animal fuerte, y luego con una voz de león, pero se arrastra como dragón. ¿Al fin qué es? Pues un dragón, un reptil. Y luego esta es una bestia enorme que sube de la tierra, que tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Es decir, tanto el dragón que sube del abismo, como la primera bestia que se arrastra como dragón, como la segunda bestia que habla como dragón, ¿a qué sistema representan? El sistema del mal. El sistema del pecado, el sistema contrario a la verdad. Es un sistema engañoso y peligroso y ellos se rinden ante ese liderazgo de Satanás, que es autor del mal, que es el adversario. Esta bestia aparenta ser cordero, pero habla como dragón. Y lo más importante acá del texto no es que dice que habla como dragón. El texto dice hablaba. Es decir, ¿cuál es la finalidad de esta bestia? Hablar. La finalidad no es la apariencia. Usa la apariencia para llegar. La finalidad es dar un mensaje. La finalidad es comunicar. La finalidad es dar un discurso. ¿Y qué tipo de discurso va a dar? ¿De qué color es la voz de ese discurso?
El timbre de la voz de ese discurso, la tonalidad, el alcance de la voz de ese discurso, ¿de qué color es? Es religioso. Es religioso. Y esto es supremamente importante. El color de la voz es muy importante, especialmente para los artistas, ¿sí? Cuando se hacen selecciones para identificar voces, pues se tiene que medir tono, timbre, color de voz. ¿Por qué? Porque es importante. Quien va a estar al frente tiene que ser una voz líder, una voz que nos represente, es la voz de los que no tienen voz. Esta es la bestia de los que ya tienen su marca en la frente, lo va a decir más adelante. Esta es la voz de aquellos que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esta es la voz, y esta bestia tiene una voz, y es una voz muy, muy engañosa, fuerte, potente y horrible como un dragón, pero es una voz que comunica y que divulga un mensaje. Pero como tiene una apariencia, recuerden que hay un dicho que nosotros tenemos y lo hemos incorporado como una verdad, y es una acción o un símbolo o una imagen puede más que 1000 palabras. Eso no lo dice la Biblia, eso no es un proverbio de Salomón, eso es un proverbio chino, ¿sí? Ese no es un proverbio bíblico. Un símbolo puede más que 1000 palabras. Si usamos ese concepto o ese dicho popular, estaremos diciendo que vale más la imagen que aparenta o que da esta bestia que lo que ella diga. No importa lo que diga, pero me agrada. ¿Sí me hago entender? Me agrada su apariencia, tiene una apariencia de cordero, noble, pacífico, tierno, asequible, me gusta. Like, me encanta. No importa lo que diga. Ese es el tema de la bestia. Por eso se disfraza, porque un símbolo o una imagen, ¿sí? O la imagen es todo, tu sed obedece. ¿Me hago entender? Es interesante porque esta bestia vende imagen, y la imagen que vende es sugerente, atractiva, noble, pacífica, tierna, con un vocabulario incluyente, muy, muy novedoso. ¿Les gusta esa imagen? ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta una imagen joven, una imagen fresca, una imagen tierna, una imagen llamativa, una buena asesoría de imagen? ¿A quién no le agrada? Porque atrae, ¿sí? Y nosotros vivimos hoy en día en el mundo de las comunicaciones y de los audiovisuales, donde se vende mucha imagen. Esa bestia vende imagen y la gente quiere verla y seguirla. El problema es cuando habla, porque el color de la voz es engañoso. El timbre de voz, el tono de voz, el propósito en su discurso es claramente engañoso. No es voz justa y verdadera, es una voz engañosa. Hablaba como dragón. Queridos hermanos, vamos a describir, o la Biblia va a describir, y nosotros lo vamos a estudiar a partir de ahora en este capítulo, un sistema religioso. Primera bestia, sistema político civil, sistema militar ideológico. Segunda bestia, sistema religioso. No es el Papa, no lo es. No es un líder religioso, no es el líder de una secta, no, es un sistema religioso, ¿sí? No es un emperador, ¿sí? Algunos dicen que es Marción, que es otro de los que inventaron sectas o descubrieron o inventaron nuevas enseñanzas. No, no es un hombre literalmente, es un sistema. ¿Desde cuándo opera el sistema engañoso de religión falsa? ¿Dónde está la primer señal engañosa de la religión? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 surge una de las religiones más dañinas que le han hecho daño a toda la humanidad entera, el gnosticismo. El gnosticismo. Nosotros pensábamos que era la Iglesia Católica Romana, no. Los musulmanes tampoco, los taoístas tampoco, los budistas tampoco, los carismáticos tampoco.
ni los pentecostales. El sistema falso que más daño le ha causado al cristianismo a lo largo de la historia, desde Génesis 3, es el gnosticismo. ¿Cuáles son las bases del gnosticismo? El conocimiento sin Dios, el placer sin Dios, y yo puedo lograrlo sin Dios. El tú puedes depende de ti, tuya es la decisión. Eso es un principio gnóstico, que hoy en día lo promueven todo el humanismo y todo el sistema falso de iglesias cristianas evangélicas que no creen en la suficiencia de Cristo, en la soberanía de Dios y en la autoridad de las Escrituras, y que no creen que la salvación es de Dios y le pertenece a Dios. Sistemas arminianos, carismáticos, pentecostales, sistemas humanistas, sistemas antinomia, todos esos son sistemas bestiales, que su color de voz es engañoso, que su timbre de voz es llamativo y sugerente con su apariencia de cordero o su apariencia de piedad o de nobleza o de juventud o de frescura, pero realmente su esencia es dragónica. Estamos ante un sistema religioso falso y ese sistema tiene multicolor. No es simplemente una iglesia X o un modelo X, es un sistema falso de religión desde Génesis capítulo 3. Recuerden que después, en la época de Noé y posterior a Noé, los creyentes tuvieron que enfrentarse ante un sistema babilónico que era religioso, Nimrod, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan qué significa Babel? Confusión y perversión. La confusión de la fe o de la religión. Recuerden que Elías tuvo que enfrentarse ante otro sistema religioso falso, no menos peligroso que Nimrod, los profetas falsos de Baal. ¿Qué decían los profetas falsos de Baal? Enseñaban de Dios, enseñaban de la religión, enseñaban de la fe, enseñaban piedad, pero a par de eso, ¿cuál era el engaño? Múltiples dioses, entregar niños en sacrificio, mezclar ritos religiosos con prácticas sexuales e idolátricas, y eso es gnóstico, y son sistemas que hoy en día tenemos también que son contemporáneos. Queridos hermanos, no nos engañemos, cuando tenemos fijaciones nos engañamos, porque nos ponemos a mirar a un punto, y un punto de vista es solo la vista de un punto, y olvidamos el conjunto. Tenemos que ver el conjunto. Esta bestia no describe a una iglesia en particular. Esta bestia describe un sistema religioso falso que ha operado en el mundo y que aparenta ser verdadero, que tiene apariencia de nobleza o de piedad o de frescura, pero realmente es dragónico en su discurso. ¿Cuáles son esos sistemas más poderosos que están atentando hoy contra la fe verdadera? ¿Cuáles son las peores amenazas que la iglesia tiene a nivel religioso? A nosotros no nos afecta hoy en día la Iglesia Católica Romana. Tenemos otros peligros manifiestos y latentes como amenaza religiosa, ¿sí? Ideologías, ¿sí? El humanismo caricaturizado como declare, ordene, decrete. Todo ese humanismo, ese empoderamiento que se le da al creyente en muchos círculos, todo ese empoderamiento de la fe, toda esa autonomía que tiene el creyente es evidentemente dragónica, porque le quita la honra a Dios y se le rinde más atributo a la razón, al poder, a la autonomía y no al poder y la suficiencia de Cristo. ¿Sí me hago entender? Pero son sistemas religiosos. Todos esos sistemas religiosos incluyentes, que tenemos muchos hoy en día, toda esa mezcla de pensamiento alegórico en la interpretación de la Biblia, todo ese sistema de derechos humanos aplicado a la fe, todo ese sistema de valores humanos incluido al Evangelio o traído como base hermenéutica, es una amenaza contra la fe verdadera, pero eso nos da la apariencia de derechos, de humanidad, de participación, de igualdad, de tolerancia. Amén, dicen muchos. Y nosotros decimos, mentirosos. ¿Qué sistema engañoso, peligroso, camuflado, disfrazado? Con dos cuernos aparentando ser cordero cuando realmente es un dragón.
queridos hermanos, a partir de ahora, en estos textos que vienen los próximos domingos, estudiaremos cuáles son los aspectos engañosos de los sistemas religiosos y cuál es el carácter de la falsa religión. Porque nosotros a veces a la falsa religión le ponemos un símbolo, un logo o una etiqueta, y nosotros estamos plagados de falsa religión también. Estamos plagados de prácticas y de aspectos sutiles de falsa religión, ¿sí? En nuestra forma de interpretar, en nuestra forma de entender, en nuestros métodos, en nuestras prácticas familiares. Tenemos amuletos, tenemos agüeros, tenemos ídolos. Todo eso lo tenemos nosotros. Por eso necesitamos el Evangelio, porque nuestra única esperanza se llama Jesucristo, porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos, nuestro corazón es una fábrica de dioses. Nosotros queremos rendirle culto a todo y que nos rindan culto, y estamos desconociendo que Jesucristo es único, digno de ser adorado. Junto a la primera bestia está la otra, y la otra es más peligrosa que la primera. La primera bestia daña a los creyentes porque los tortura y los persigue con pie de fuerza, con leyes institucionalizadas. Persigue a los creyentes y cierra iglesias. Pero esta segunda bestia no persigue a los creyentes. ¿Sabe qué hace? Los engaña. No los persigue, no los mata, los engaña. ¿Qué es más peligroso? ¿Morir por causa de la fe o ser susceptible de engaño? Es más peligroso el engaño. Por eso es más original cuando una persona se muestra como es. Cuando una persona dice, yo pienso esto y creo esto. Pero eso depende, puede que sí, tal vez, quizás. Eso es engañoso, eso es peligroso, ¿sí? Aquí la Biblia nos va a describir una bestia que es todo un sistema de religión, pero de religión falsa. Porque la religión verdadera es el Evangelio y Jesucristo es su Señor. Amén. Yo quiero terminar pensando en lo que dice el texto, que es muy evidente. La voz delata a este dragón. No le hicieron cirugía de voz a este dragón, ¿sí? No pudieron hacerle una cirugía de esencia en su composición intrínseca o interna. Le hicieron múltiples cirugías estéticas, ¿sí? Y logró su apariencia deseada. Logró emerger con una apariencia codiciable y envidiable, y es centro de todas las cámaras. ¿Por qué? Porque logró el objetivo después de muchas cirugías y de muchos cambios y de muchos intentos de transformación. El problema es cuando habla, porque cuando habla, su voz lo delata la bestia que hay dentro. Es muy importante esto para que nosotros entendamos. Hay muchas cosas, por eso el evangelio que nosotros proponemos y creemos y que estamos muy comprometidos no es el evangelio pietista. Desde el siglo XVIII hay un gran auge del pietismo. Pórtese bien, haga esto, haga lo otro, y usted es un creyente. Deje de hacer esto y aquello, no vaya, no guste, no tome, no beba, ¿sí? Y la Biblia condena el pietismo porque el pietismo es moralismo, es religión farisea y falsa, es moralismo, eso es bestial. Pórtese bonito, vístase bonito, siéntese bonito y gloria a Dios, usted es un hijo de Dios. El problema es cuando habla. Porque cuando habla le sale la bestia que hay dentro. El problema es cuando habla, se puede portar muy bien, pero cuando habla, ¿qué le sale? Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Esa es una bestia religiosa. Y nosotros estamos confiando en Dios que nos ayude a entender que la esperanza nuestra es que el evangelio transforme nuestras conciencias, no que modifique nuestras conductas. Porque para modificar las conductas no necesitamos congregarnos el domingo, ¿sí? Pudiéramos practicar yoga y modificamos conductas y hábitos. No necesitamos el evangelio para modificar conductas. Una bestia religiosa nos sirve. Cualquier sistema religioso falso nos sirve para modificar conducta, pero no nos interesa la conducta como punto de partida. Nos interesa el corazón. La Biblia no dice, dame, hijo mío, tu conducta y te la modificaré. Eso dice el conductismo. El evangelio dice, dame, hijo mío, tu corazón
y te haré una nueva criatura. El moralismo dice, modifica tu conducta y te irá bien. El Evangelio dice, te transformo y te haré a mi semejanza y te haré una nueva creación. ¿Ven la diferencia? Por eso esta bestia se mimetiza en apariencia, que no nos pase lo mismo. Que tengamos la apariencia de que somos mejores, que somos buenos, que nos vistamos como mejores, con sedas más finas y apariencias finas de piedad, pero que cuando hablamos todo el mundo se desencante, porque hablamos con agresión, con violencia, con maldad, hablamos con aspereza, hablamos con odio. Eso no se puede transformar, solo el Evangelio lo transforma. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, tu palabra es verdad y tu palabra nos revela no solo lo que hay en el mundo, que es un sistema engañoso de religión, sistemas que se mimetizan, que tienen apariencia pero no son. Y gracias por decirnos y abrirnos los ojos y advertirnos de toda la amenaza de falsas religiones, falsas sectas, falsas prácticas, falsas morales, falsos cristianismos, falsos apóstoles, falsos maestros. Gracias por advertirnos y gracias por protegernos, para nosotros ser dirigidos a ti y ser dirigidos al Evangelio. Pero gracias también por advertirnos de que no seamos fariseos, de que no tengamos la apariencia de ser los mejores. Nuestra iglesia ni tiene esa presunción de ser la mejor, ni tiene la intención de mostrarse más piadosa, porque lo que tenemos la intención es demostrar que somos pecadores perversos, redimidos por la sangre de Jesucristo y con nuestra esperanza únicamente en el Cordero vencedor. Ayúdanos, Señor, a no ir detrás de la conducta, como dice la Biblia, colando el mosquito y tragándonos el camello. Guárdanos de esas apariencias, guárdanos de esas acciones piadosas en apariencia, pero que cuando hablamos sale todo lo malo y lo perversos. Hay mucho juzgando el detalle, pero cuando hablan sale toda la arrogancia, sale toda la soberbia, hablan con maldad, hablan con sevicia, hablan juzgando, hablan destruyendo y por supuesto están disfrazados. Tu palabra nos enseña a hablar con amor, a hablar con piedad, a tratarnos con misericordia, a tratarnos con justicia, a tratarnos con esperanza, a considerarnos mutuamente unos a otros, porque esa es la esencia del creyente. La esencia del creyente no es su apariencia, ni cómo viste, ni cómo camina, ni a dónde va, ni qué come. La esencia del creyente es su fe verdadera, es cómo se comunica, lo que habla, lo que comunica, lo que cree, lo que vive. Y te damos gracias por darnos el Evangelio y por recordarnos que hay sistemas falsos, pero que esos sistemas falsos envuelven y engañan a todos los que no tienen la fe verdadera, porque aquellos que tienen la fe verdadera están a salvo gracias a Jesucristo y al poder del Evangelio. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.